Hola, ¿qué tal? Estos son especiales de Ecos de la Antigüedad que está ofreciendo con motivo del nacimiento de Jesús. En esta ocasión vamos a ver cuándo nace y en qué fecha, porque estamos en el año 2024. Acabamos de pasar el año nuevo, estamos apenas 2024 y bueno, es el tema, ¿habrá nacido hace 2024 años? Porque la medida del tiempo se hace a partir, sobre todo, de la época cristiana del nacimiento de Jesús de Nazaret, el hombre más importante de esta historia. Y por eso así se mide el tiempo. Todo lo que ocurre antes del nacimiento de Jesús se dice antes de Cristo y lo que ocurre después, después de Cristo. Así es que vamos a ver quién hizo este cálculo, cómo es que nació y pues para esto, bueno, ya aprovechando los programas que hemos venido haciendo anteriormente, tanto los de la radio de Ecos de la Antigüedad, así como los que yo he hecho de manera particular, hacer, digamos, una serie de programas importantes que nos ayuden a comprender cuándo nace Jesús. Así es que, bueno, vamos a compartir la pantalla, vamos a, aquí a preparar la rutina y bien, vamos a aquí a, a compartir la pantalla. Aquí está, perfecto, ahí la tenemos. Entonces, ahora, eh, ¿cuándo nace Jesús? ¿De dónde obtenemos datos? ¿Quién fue el encargado de hacer este cálculo? ¿Y de dónde podía sacar información? Ya lo hemos venido diciendo, sobre todo en todos los programas que hemos escuchado anteriormente, solo de los cuatro evangelios, dos de ellos tienen la información sobre el nacimiento de Jesús. ¿Qué tipo de información? Ahorita no lo vamos a objetar si es verídica, histórica o no es histórica, qué elementos tiene, pero nos vamos a poner así, en forma como si tuviéramos que calcular por orden del Papa cuántos años han pasado a partir del nacimiento de Jesús. Estos dos evangelios son San Mateo y San Lucas. Hay que hablar un poco sobre por qué solo dos evangelios tienen la información y esto es ver qué interés había de los primeros cristianos, de las comunidades cristianas por Jesús. Eh, la importancia principal que conocemos del personaje es su crucifixión. Este es un hecho histórico inapelable y de ahí el conocimiento, lo que siempre se supo de Jesús de Nazaret era que fue crucificado. Y al principio, obviamente, digamos, digamos, los evangelios es como un preámbulo para llegar a ese momento culmen de la crucifixión. Y pues esto era lo que se quería conocer, el momento en que Jesús, digamos, fue público, eh, que toda la comunidad o la gente de Palestina o los que estaban cerca lo conocieron. Esto, bueno, pues digamos que es el primer extracto de los que querían saber un poco de él. Entonces, estas son las primeras comunidades que lo primero que quieren saber después de, pues no sé,
aproximadamente más de 30 años de su muerte, pues es su vida. Y no tanto, era muy importante lo que es el nacimiento. Esta es la primera etapa, los testigos presenciales. Más tarde, bueno, las comunidades cristianas sintieron la necesidad de conservar fielmente todo lo que Jesús había hecho y enseñado durante su vida pública. La comparación entre diversos evangelios arroja aquí un balance algo distinto. Aquí las diferencias ya son más importantes, sobre todo entre los tres, pero, o sea, digamos, a lo que llamamos sinópticos, que se parecen un poco y que beben de Marcos, que es el primer evangelio, son Mateo, Lucas. Entonces, Mateo, Lucas y Marcos se les conoce como sinópticos. Más o menos traen una misma perspectiva. Lucas y Mateo tienen un árbol, un punto en común con Marcos que lo copian, pero también tienen información independiente que no viene en Marcos, pero sí viene entre ellos dos. A esto es lo que conocemos como la fuente Q. Digamos, por supuesto, este primer extracto, los testigos principales no escriben nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque están esperando la llegada del reino de los cielos y pues no había tiempo para preocuparse o dejar redacciones de lo que estaba pasando y pues así es como pasan en los primeros años, pero definitivamente en la guerra judeo-romana, que se empieza en el año 64, 65 de nuestra era, es el punto de quiebre. A partir de que termine esta guerra, con una terrible derrota para los judíos, tenemos pues que ya empiezan a salir los primeros escritos. Digamos, esta ya es la segunda etapa, la comunidad, los primeros que escriben, y esto es, digamos, la forma en que se empieza a conocer esto. En la tercera etapa surge entre los cristianos ya un vivo interés, ya sabían cosas de la vida pública de Jesús. Bueno, lo que se había dado a conocer, esta tercera etapa ya es mucho más tardía, ya es a finales del siglo primero. Y es aquí ya cuando surge la curiosidad por saber cómo nace, digamos, el héroe, ya la cabeza de un hombre que va a formar una religión y que, de ahí vienen los añadidos, sobre todo estos evangelios de Marcos y Lucas, digo, de Mateo y Lucas. Aquí vamos ya a ver cuál es la información que tenemos de pues, de nuestros evangelistas, qué es lo que nos van a decir sobre, para poder calcular exactamente cuándo nace Jesús, cómo es que se hace este encargo por un papa a un monje escita de la Edad Media para que sea importante y se pueda medir ahora el tiempo a partir del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque antes todo se medía a partir de la fundación de Roma. Pero ya Roma ya no existe, al menos el imperio romano de Occidente había caído, quedaba el de Oriente, pero ya era algo aparte, estaba en Turquía ya era Bizancio, entonces ya no tenía objeto. Había que medir lo que se estaba viviendo, la historia del hombre, a partir del nacimiento de Jesús y no digamos, de la fundación de Roma. Y bien, pues vamos a ver cómo se hicieron cálculos, qué fue, por qué surge este interés ya. Es obvio que ya bien entrada la Edad Media, sabemos que el cristianismo
está en toda Europa, empieza en el Imperio Romano, hacia finales de la vida de este imperio, y se va extendiendo. Primero es religión oficial ahí, luego en, digamos, todos los invasores, los bárbaros que van llegando, los germanos, y los nuevos reinos que se van formando, toman, adoptan el cristianismo. Así es que es bien importante ver por qué se quiere medir ya después los años a partir del nacimiento de Jesús. Vamos a compartir nuestra pantalla y vemos aquí, sobre todo, cuando nace Lucas y Mateo. Vamos a ver qué datos nos ofrecen estos evangelistas y a ver qué fue lo que pasó. Por ejemplo, ¿en qué año nació Jesús? Vamos a ver la datación de Mateo, que precisa, es muy exacto en decir que Jesús nace bajo el gobierno de Herodes el Grande, ya que sabemos todo lo que ocurre en el nacimiento bajo Mateo. Los magos de Oriente van con Herodes el Grande y le informan que va a nacer el rey de los judíos. Y después todo el jaleo que se arma debido a que están buscando a un niño rey que ha nacido y obviamente Herodes se siente en peligro. Pero digamos la cita exacta dice en el que todo esto es en el capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Bien, aquí el punto que nos interesa es en tiempos de el rey Herodes. Ok, esto seguramente se visualizó pronto. Tenía que ser en tiempo de el rey Herodes. Ahora, vamos a ver esto ya, que nos dice Lucas, el otro evangelista que nos da información, dice lo siguiente, en el capítulo 2 también, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Hablan de un empadronamiento. Este primer censo se hizo siendo Cirineo, Quirino, el gobernador de Siria. Muy bien, es muy importante. ¿Qué nos está diciendo aquí Lucas? En tiempos de Augusto César, primer emperador, pero ese emperador duró mucho tiempo, pero habla de un censo que sí se conoce en la historia y que Quirino era el gobernador de Siria. Eso sí es muy preciso. Luego, ¿qué más podemos tomar? Digamos que esta, al parecer, fue la parte que se toma para poder decir cuando nace Jesús. En el capítulo 3, o sea, más adelante dice con toda precisión muchos datos que nos da Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe o Filipo, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconítide y Licinas, tetrarca de Abilinia. Y luego dice, y siendo sumos sacerdotes Anás, Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo, arrepentimiento para el perdón de los pecados. Bien, este otro dato habla de
cuando empieza a predicar Juan Bautista, el hijo de Zacarías. Es el otro dato que se toma, porque dice que es en el año 15 del imperio, o sea, del gobierno de Tiberio César. Bueno, vamos a ver cómo se hacen las cuentas. Eh, ¿Cuándo fue, bueno, lo que dicen de que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Octavio César Augusto, que todo el mundo fuese empadronado y que esto se hizo en tiempos de Quirina cuando era gobernador de Siria. Entonces, por lo tanto, Lucas en esta información nos pone el año 6 de nuestra era. ¿Por qué es 6 de nuestra era? Era la fecha, o sea, supuestamente según este dato, Jesús no nació, nació en el más 6. Y vamos a ver qué es lo que se esgrime, dice. El censo tuvo lugar 37 años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla de Accio. Viene en Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, lo que correspondería al año más 6, o sea, 37 años de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla de Accio, una batalla importante que se da cuando Octavio César Augusto y Marco Antonio se estaban disputando el poder. Bueno, esto viene en Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, libro 18, versículo 1. Este censo supuso una gran revuelta armada, ya lo hemos dicho en nuestros programas anteriores, que fue dirigida por Judas el Galileo y Sadoc, digamos, por la parte sacerdotal, y Judas de Galileo era de Gamala. Bien, bueno, estamos juntando nuestra información, pero ya tenemos un problema, es año más 6 según los cálculos que se obtienen de Flavio José. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuándo nació Juan Bautista según Lucas? Lucas presenta dos datos contradictorios. Sin embargo, si tomamos el dato de Juan Bautista, era casi de la misma edad de Jesús. Eso ya lo hemos visto en los capítulos 1, sobre todo de Lucas, y ahí quedaría resuelto, ya que según Mateo es año menos 6 porque Herodes el Grande muere en el año menos 4. Pero como él alcanza a recibir noticias del nacimiento de Jesús, de que unos magos de Oriente le van a informar y que luego manda a matar a los niños chicos de Belén de 2 años para abajo, entonces sería menos 4, menos 2 sería menos 6. Pero, según Lucas, sería el más 6 por fin. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, Lucas presenta, aparte de que hay este punto contradictorio, pero sí, ahora sí nos basamos cuando nace Juan Bautista. Y entonces, esto viene en el capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Fíjense bien, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bien, esto es cuando van a concebir a Juan Bautista, pero dice claramente en tiempos de el rey Herodes. Entonces ya ahí tenemos una contradicción y aquí estamos forzando la datación. Normalmente que se llevaba entonces era en base a la fundación de Roma. Este calendario es introducido por Julio César, eh, el nacimiento de Rómulo y Remo era de la época juliana. Vamos a ver cómo era, o sea, en qué se basaba a partir del nacimiento de Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de Roma. ¿Cuándo pasó esto? Bien, esto
pasa por el 750 antes de Cristo. El nacimiento de Jesús según el calendario juliano. Aquí sabemos que el Papa Juan I encargó al monje Dionisio el Exiguo en el siglo VI que estudiase la fecha del nacimiento de Jesús para contar los años desde su nacimiento. Dionisio el Exiguo era un monje que residía en Roma, que vivió aproximadamente desde el año 465 de nuestra era, después de Jesús, hasta el año 545. Después de estudiar la Biblia y otros documentos, Dionisio determinó que Jesús había nacido al comenzar el día 25 de diciembre del año 753 de la fundación de Roma, por lo que a este año se le denominó año 1 antes de Jesús y al año siguiente, o sea, el 754 de la fundación de Roma, se le denominó año 1 después de Jesús. Esta información se le entregó al Papa Juan I hacia el año 530 de nuestra época, año 1283 según era la fundación de Roma, o año 247 según el calendario de Diocleciano. De esta forma se continuó contando hasta nuestros días. Bien, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo calculó Dionisio el Exiguo esta fecha? Bueno, ya vimos que en el capítulo 3, en el año decimoquinto del imperio de Terza, cuando era gobernador Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, etcétera, sumos sacerdotes Anás y Caifás, en fin, todo muy preciso. Jesús, y luego más adelante, en el versículo 23 del capítulo 3 de Lucas, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Esto es cuando se da la genealogía de Lucas. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, etcétera, etcétera, hasta llegar a Adán. Estos conceptos fueron los que tomó Dionisio el Exiguo y era año 15 del gobierno de Tiberio. Jesús tenía 30 años, él le puso 30 años. El año 15 del reinado de Tiberio es el 784 de la fundación de Roma. Si Jesús tenía 30 años, restamos 30 años de 784 y nos queda 754, por lo que este número es la fecha del nacimiento de Jesús y ya así acaba su investigación, se lo entrega al Papa Juan I y asunto arreglado. Empezamos a partir de este año, ahora sí que se receta el calendario y comienza a contar a partir de esta época, se vuelve cero y comenzamos a contar. Sin embargo, ¿qué creen? Se equivocó. Dionisio el Exiguo se equivoca. Porque no tome en cuenta que Flavio Josefo, señala, murió en el año 750 de la fundación de Roma. Con estos datos tenemos que si Herodes muere en el año 750, o sea, el -4 antes de Cristo, Jesús no pudo haber nacido nunca después de esta fecha. Y si nos atenemos al relato de Mateo, que nació bajo Herodes el Grande, bajo un Herodes el Grande todavía enérgico, pues tenemos que admitir que se equivoca por 6 años. ¿Sí? En conclusión, tenemos que Dionisio el Exiguo comete un error de 6 años aproximadamente, pueden ser 7, 6 aproximadamente, según los datos que nos dan los relatos de la infancia de Jesús. Y bueno, ya sabemos, ya vienen los relatos de que el Evangelio de Lucas ofrece extensos relatos acerca de
los nacimientos de Jesús y Juan Bautista, vemos constantes intervenciones de ángeles que se presentan a Zacarías, a María y que realizan hosanas al Hijo de Dios. La intervención de Dios es en favor de Jesús, perteneciente a una familia humilde de Nazaret. Esto es según Lucas. Pero según Mateo, tenemos otro panorama bien distinto. Jesús es de Belén, José y María son de Belén. La trama es diferente. Hay una estrella, hay unos magos de Oriente, en fin. Y aquí hay una trama palaciega, hay problemas políticos, hay reuniones de Herodes el Grande, en fin, esa persecución. Y pues de esta forma, bueno, pues tenemos que ya eh, hay, digamos, el resumen de por qué hay una equivocación en nuestro calendario. Actualmente tendría que ser, si estamos en el 2024 más 6 años, tendría que ser realmente el año 2030 si seguimos los cálculos que vienen en los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas, y que a fuerzas aquí el punto es que sí, Jesús, al final, ya hasta, aunque Lucas nos da un dato del empadronamiento que es del año más 6, realmente, pero también dice que Juan Bautista nace en época de Herodes el Grande. Por conclusión, Jesús nace en la época de Herodes el Grande. Esto es así de claro y hay un error en el calendario. 6 años. Debería ser el año 2000, 2020. Estamos en el 2024, 2030. Tendría que ser el año 2030. Bien, amigos, la producción de Ecos de la Antigüedad y su servidor Raúl Rodríguez Lucio les desea que tengan un venturoso año 2024. Vamos a tratar de hacer más actividades en el programa de radio, más conferencias, más eventos, mesas redondas, tratar de interactuar con ustedes. Ecos de la Antigüedad se puede escuchar en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, 89.5 de FM en la ciudad de Querétaro. Y también, bueno, en el mundo, si quiere entrar, radio.uaq.mx en cualquier parte del mundo. Y claro, ya hay un Facebook, transmisiones de Facebook en Radio 89.5 FM Universidad. Y nosotros también usamos nuestra página de Facebook de Ecos de la Antigüedad y claro, y luego subimos aquí a YouTube estas pláticas, todo esto que estamos diciendo. Pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima en otro dato más importante, ya sea sobre el nacimiento de Jesús o cualquier otro tópico que sea de nuestro interés.